Ok, buenas noches compañeros y licenciada. El día de hoy vamos a hacer lo que es una breve introducción sobre el tema, lo que es la evaluación y distribución del delito. Como integrantes del grupo tenemos a Belkin Estrada, Cindy Mejía, Yanixa Sierra, Mariela Díaz y Víctor Martínez y su servidora Yolanda Aguilera. Como introducción, creo que la corrí. Como introducción al tema, podemos decir que el delito no solo se refiere a una acción prohibida por la ley, es un fenómeno social que refleja las normas y los valores de una comunidad. Esto a través de la exposición, la parte de examinar los elementos esenciales, tanto como la culpabilidad y la puntualidad. Estos conceptos son fundamentalmente a entender cómo la estructura, el sistema de la parte de la justicia, así como también busca mantener un orden social. A medida se ha avanzado, se considera que la relevancia de estos aspectos en la práctica legal y sus impactos en la vida cotidiana. Esto más que todo acompañada en el análisis que permite profundizar en la naturaleza del delito y del papel de nuestra sociedad. Entonces, esta parte del delito, ¿verdad? Es más que todo una breve introducción y empezaremos con nuestra compañera. Siguiente, porfis. Bien, teoría general del delito. Em, el delito se define como una acción o omisión que es típicamente antijurídica, ¿verdad? Se centra más que todo en la comprensión de lo que constituye un delito en el ámbito del derecho penal y se define, como ahí bien lo menciona, como una acción u omisión que por su naturaleza se llega a considerar antijurídica, culpable y punible. Y esto significa que más que todo se trata de una conducta que llega a infringir la ley penal y que por lo tanto llega a ser objeto de una sanción, ¿verdad? Y para que un hecho se llegue a calificar como un delito, debe de cumplir ciertos requisitos que se establecen en el Código Penal, que esto más adelante lo vamos a ver. Y también debe estar tipificado como tal, ¿verdad? Como un delito. Y algo importante es que esta teoría pues nos proporciona un marco conceptual que nos permite poder analizar, poder clasificar esas conductas delictivas, facilitándonos así la aplicación de la ley en casos concretos. Y en esencia, la teoría general del delito, más que todo, busca poder establecer esas bases que rigen la responsabilidad penal, asegurando asimismo que se pueda respetar esos principios de justicia y equidad en el tratamiento em, de los infractores, ¿no? Cuando alguien llega a cometer un delito como tal. Siguiente. Tipos de carácter que tiene la teoría general del delito. Como podemos ver, tiene instrumental y práctico. La definición del instrumental, más que todo, es que se refiere a que la teoría del delito viene a actuar como una herramienta o un medio que llega a facilitar esa aplicación de la ley penal en un conjunto de conceptos y principios que ayudan más que todo a los juristas a poder entender cómo se clasifican los delitos como tal. Y la función del carácter instrumental es que nos proporciona un marco teórico que permite como a los encargados o a los operadores del derecho, que en este caso pueden ser jueces, fiscales, abogados, a poder interpretar esas normas penales y asimismo poder aplicarlas en caso concreto. Un ejemplo del carácter instrumental puede ser cuando un jurista evalúa un caso de homicidio. Utiliza la teoría general del delito para poder determinar si se cumplen los requisitos de tipicidad, si la conducta de esta persona se llega a ajustar a la definición legal de homicidio, como lo veíamos ayer en la clase. Y antijuricidad es si hay justificación para la acción, es decir, si se puede como justificar el homicidio que se hizo. Y la culpabilidad es que si el autor puede ser considerado responsable o no. Y también viene el carácter práctico, que la definición
se refiere a la aplicación real de la teoría en situaciones concretas. Es decir, que implica la teoría no solo en un conjunto de ideas abstractas, por llamarlo así, sino que llega a tener un impacto directo en la administración de justicia y en la vida cotidiana de las personas. Y un ejemplo de ello es en un juicio. El juez debe de llegar a evaluar al acusado que cometió un delito según los elementos de la teoría general del delito. Y si se determina que la acción fue típica, antijurídica y culpable, el juez viene y aplica la pena correspondiente a esto. Eh, y muestra cómo la teoría, podemos decir que se traduce en acciones concretas dentro del sistema judicial. Y algo importante que mencionar es que el carácter instrumental de la teoría general del delito se centra en su función como una herramienta para la interpretación y aplicación de la ley, mientras que su carácter práctico se refiere a su implementación en la realidad judicial, ¿verdad? Siguiente. Concepto del delito. Bueno, el delito nosotros podemos entenderlo como una conducta, ya sea a través de una acción o una omisión que se considera típicamente contraria a la ley, ¿verdad? Y esta conducta antijurídica lo que significa es que llega a infringir las normas legales que están establecidas y además es culpable, lo que implica que el actor tiene cierta responsabilidad o mucha responsabilidad por su acción. Y por último, el delito es punible, lo que significa que, esta persona está sujeta a sanciones penales, es decir, esta persona va a recibir una condena o un castigo por sus acciones. Y para que un hecho como tal sea calificado o clasificado como un delito, claramente se debe de definir, ¿verdad? En el Código Penal y debe de cumplir con ciertos criterios establecidos por la ley para que se pueda clasificar o llamar delito. Y así, en resumidas, pues el delito es una violación de la ley penal que conlleva consecuencias legales para la persona que lo comete, reflejando así el orden y la moral de la sociedad, ¿verdad? Siguiente. Los elementos del delito. Bueno, como podemos ver, hay cuatro elementos, que está la acción, la antijuridicidad, la tipicidad y la culpabilidad. Estos elementos son vitales para el funcionamiento del sistema de justicia penal, ya que permite poder identificar, poder clasificar, incluso poder llegar a sancionar conductas delictivas de manera justa y sobre todo equitativas, protegiendo así el orden social y los derechos del individuo, a pesar de. Y más adelante se van a desglosar estos elementos y dejo a la siguiente compañera. Buenas noches, licenciada y compañeros. Pues yo les voy a hablar acerca de uno de los elementos que les acaba de comentar en ese momento, pues la compañera Mariela, y es que yo les voy a hablar de la acción, que este es el primer elemento, ¿verdad? Y pues la acción es el punto de partida para la concepción del delito. Y esta pues está abarcando tanto acciones como omisiones e implica un comportamiento humano dirigido por la voluntad hacia un resultado específico. Es decir, la acción en el contexto de la teoría general del delito, esta pues se viene definiendo para ser un poquito más clara como el comportamiento humano que puede manifestarse a través de esas acciones u omisiones. Las omisiones se consideran delitos cuando la persona, al no intervenir, pues este causa un daño o también resulta como algo muy negativo. Para ser un poquito más explícita, pues les voy a poner un ejemplo. Digamos que si alguien tiene el deber legal de ayudar a otra persona en peligro y no lo hace, esa omisión pues puede ser sancionada penalmente. Bueno, dependiendo, ¿verdad?, de las leyes del país. Entonces, esta conducta está guiada por la voluntad del individuo y también tiene como objetivo alcanzar un resultado específico en consecuencia a la acción que es fundamental para entender la comisión del delito, ya que sin ella, pues, no podemos configurar la responsabilidad penal. También tenemos aquí
uno de los conceptos que viene a hablar también de esta parte de la acción, tenemos la concepción clásica. Según Frank, la acción es un movimiento corporal que modifica el entorno y está vinculada con un resultado a través de la causalidad. Pues en este caso, esta perspectiva enfatiza la importancia del comportamiento físico en la configuración del delito, estableciendo como esa conexión directa entre la acción y sus consecuencias. Un ejemplo de esta concepción clásica sería ese acto de disipar un arma, en este caso, el movimiento corporal del tirador, que sería la acción, ¿verdad? Entonces, esta alterna el entorno de enviar una bala. Y si esa bala impacta en una persona, pues provoca un resultado específico, que sería así como que esa herida o una muerte también podría ser. Entonces, aquí la causalidad queda clara porque la acción de disparar es esa causa directa de resultado dañino, ¿verdad? Por decirlo así. Ahora bien, les voy a hablar acerca de el causalismo valoratorio, y es que según Mesger, este pues introduce el aspecto de la voluntad, centrándose en la interaccionalidad y el daño social, así como en causas que pueden excluir antijuridicidad. Les voy a explicar un poquito esta parte. Por ejemplo, el causalismo valoratorio de Edmund, él destaca la importancia de la voluntad y la intencionalidad de la persona, pues que realiza esa acción delictiva, ¿verdad? Esto pues considerando ese daño social y causando también las circunstancias que pueden incluir la antijuridicidad del acto. Por ejemplo, si una persona roba para alimentar a su familia hambrienta, su intención de prevenir un daño mayor puede ser ese factor que se considera para mitigar responsabilidades penales, ¿verdad? Pues aquí sería como evaluando así el contexto social y moral de su acción. Ahora bien, vamos a la teoría del funcionalismo. Ok, gracias. Aquí en la teoría del funcionalismo vamos a ver lo que es el funcionalismo moderado y también tenemos el funcionalismo sociológico. En el funcionalismo moderado, Roxy, él mantiene elementos del delito, tipicidad, antipicidad y culpabilidad. Pues es un enfoque político criminal donde la punibilidad se alinea a los fines del derecho penal. El objetivo del funcionalismo moderado pues sería asegurar la punibilidad del ajuste y esas necesidades de la sociedad y que éstas no sean meramente punitivas, ¿verdad? Entonces, esto sería como para evitar un enfoque rígido. Por ejemplo, en el caso de un delito de robo, la pena podría ser moderada si se demuestra que el autor actuó por necesidad económica. Entonces, aquí sería como mostrando así que la ley penal debería adaptarse a las circunstancias sociales para ser más efectivas en la prevención del delito y no solo esa punitiva. Ya en el funcionalismo sociológico, Gunder considera el derecho como un garante de la identidad normativa. Aquí pues sería orientando y estabilizando el sistema. Pues el funcionalismo sociológico, viene como a buscar y mantener el orden social y la cohesión a través de la regulación y la conducta. Aquí pues sería como yendo también enfatizando y estableciendo una normativa. Por ejemplo, es una situación donde se promulga una ley contra la violencia de género. Esta ley pues refleja y esfuerza un cambio en los valores sociales hacia la igualdad y también esa protección y derechos
buscando enfatizar la sociedad y afirmando también esa identidad normativa a favor de la justicia social. También tenemos la teoría finalista de Hans. Entonces, Hans define la acción como un comportamiento orientado a un fin, distinguiendo entre el error de tipo y el error de prohibición. En el error de tipo, pues aquí excluye el dolo y la punibilidad. Punibilidad, perdón. El error de prohibición aquí pues sería como que este puede afectar la conciencia de antijuridicidad, que era de lo que le estaba hablando anteriormente, y la punidad también. Esto pues viene como a depender de sí y también sería como invisible o también invincible. Como para que me entiendan un poquito mejor, en el error de tipo se produce la persona que se realiza la acción delictiva. Entonces aquí actúa como con un bajo o una falta de representación de esos hechos que, bueno, que él ha practicado, ¿verdad? Y también incluye el dolo, que es lo que les estaba hablando anteriormente. Y también este viene a ser como, por tanto, una punibilidad. Por ejemplo, si una persona toma una billetera creyendo que es suya, pues no hay intención de robar, ya que carece de conocimientos y el hecho que configura el delito. Entonces, para esto tendría que tener ese conocimiento, ¿verdad? Ya en el error de prohibición, aquí ocurre cuando la persona como que está realizando esta acción delictiva y también desconoce la ilicitud de conducta. Aquí viene como que afectando su conciencia y la antijuridicidad. Aquí pues viene como que a depender de esa ser invisible y también invencible, que es lo que les estaba diciendo. Y este error pues puede llevar a la exclusión de la culpabilidad o la atención de punibilidad. Aquí pues yo les puedo dar un ejemplo del error de provisión. Sería como que alguien consume una sustancia creyendo que es legal. Entonces podría ser un error invencible. Este pues porque disminuye esa responsabilidad penal. Ahora bien, les voy a hablar acerca de la voluntad finalista. Aquí, pues, la acción es considerada finalmente cuando está orientada a un resultado puesto por la voluntad, también por la acción que puede ser causal en relación a resultados no previstos, mientras que el nexo finalista se establece como para esas consecuencias que el autor busca. Por ejemplo, la acción finalista, estuve leyendo así un poco en el libro que puede ser también cuando una inyección de morfina puede ser considerada un homicidio si hay intención, como que esa intención de matar. Y de lo contrario, si no hay esa intención, pues sí se hace un objetivo consciente y no lo sería en este caso. Ya para terminar, pues les voy a hablar acerca de las limitaciones de la voluntad. Aquí no hay voluntad si existe una fuerza irresistible, es decir, interna o externa, ¿verdad? Entonces, esta que puede impedir y afectar conforme a la voluntad, como casos de trastornos compulsivos, reacciones automáticas ante estímulos externos, que esto pues nosotros ya lo hemos ido viendo em, a lo largo, ¿verdad? De la carrera y del conocimiento adquirido que hemos obtenido como alumnos. Esto ha sido todo de mi parte, licenciada y compañeros, y los dejo con mi compañero. Ok, bueno, les saluda Víctor Martínez, buena licenciada y compañera. Bueno, y otro elemento importante de este tema es la antijuridicidad, que lo venía mencionando mis compañeras anteriormente, es la palabra antijurídico, y es que para poder concebir, que lo decían, el delito como una entidad social y jurídica, debe entendérsela como antijurídico. Es decir, que esto implique que el comportamiento del autor se opone a lo que el derecho establece como permitido
o lo que está prohibido. Lo cual es un juicio de valor lo cual esto determina que la acción no es lo que el derecho demanda. Y cuando estuve leyendo sobre ese elemento que me tocó, desde mi punto de vista, la antijuridicidad es importante para poder determinar si esa conducta debe ser sancionada penalmente o no. En ese sentido, sirve como uno de los elementos para mí que son esenciales para poder establecer si existe esa responsabilidad penal. Sin embargo, no todos los actos antijurídicos son igualmente graves. Por ello, es importante que el sistema jurídico también contempla esos diferentes grados de responsabilidad y sanciones. Además, el poder comprender dicho elemento o dicho concepto de antijuridicidad permite a los juristas poder analizar esos casos concretos y que se pueda aplicar de manera correcta las leyes que están vigentes y así poder asegurar así una justicia que sea más equitativa. Bueno, no sé si le da la siguiente. Bueno, y es que la antijuridicidad tiene distintos puntos claves que nos menciona el capítulo, y una de ellas es la conducta antijurídica. ¿Y qué nos hacemos referencia cuando hablamos de la conducta antijurídica? Y es que se caracteriza por ser una acción o esa falta de acción que infringe una norma jurídica. Lo cual, esto implica que no solo se considera el acto en sí, sino también el contexto y las consecuencias que genera dicha acción. Y es que para que una conducta no sea considerada antijurídica, es importante que ésta sea tipificada en una norma legal, lo cual esto significa que debe de existir una ley específica que describa el comportamiento que está prohibido y las acciones correspondientes a ese comportamiento. Y es que la existencia de una conducta antijurídica puede dar lugar a la responsabilidad del autor ante el sistema judicial. Y esto va a depender del tipo de ilícito, ya sea civil o penal. Las consecuencias pueden variar desde sanciones eh, por se ven a la venta sanciones económicas hasta penas privativas de libertad. Y en el ámbito penal, para que una conducta sea considerada antijurídica, es necesario poder como realizar una evaluación de la culpabilidad del autor, y esto implica poder analizar si actuó con dolo, que sería intención, o culpa, que sería negligencia, que sea negligencia. Y otro punto importante en este elemento son las justificaciones legales. Y es que hay distintos casos, pero en el libro menciona uno en específico, como es el caso de las justificaciones para cometer un delito, y en el libro menciona sobre la legítima defensa. La expresión antijuridicidad para expresar esta problemática no resulta la más adecuada. Como presupone, perdón, una teoría del delito a la que la realización del tipo no tiene ninguna significación respecto al ordenamiento jurídico, y solo su falta de autorización esencialmente era determinada como de lo ilícito, como les mencionaba. Y en este caso, es preferible, mencionaba en el libro, hablar de justificación, que es el elemento que nos brinda en el libro. Con ello, se hace como referencia a la situación que se da cuando alguien ha orado lesionado a una norma, pero no el orden jurídico, es decir, ha realizado como una acción típica, pero adecuada al derecho y es justificada. Basado en el derecho, no tiene por qué soportar, como decir así, lo injusto, aunque la reacción debe ser en el momento del ataque injusto.
cuando, por ejemplo, el agraviado no encuentre otro medio de defensa que la reacción súbita o ya sea inmediata. Otros ejemplos para poder ejemplificar mejor este elemento de las justificaciones legales es el estado de necesidad, lo cual justifica acciones realizadas para evitar un mal mayor. Y el otro es el cumplimiento de un deber. Actuar en cumplimiento de obligaciones legales también puede eximir a responsabilidades jurídicas. Y otro punto es la valorización de la antijuridicidad, lo cual este proceso se realiza en principio, lo cual se tiene que identificar el hecho como una conducta, por tanto, una acción de una persona, adecuada a una descripción típica, es decir, a un tipo penal, y será antijurídica en tanto no resulte justificada por la ley penal. Considero que la correcta valoración de la antijuridicidad, considero que es fundamental para poder garantizar que el sistema penal no castigue conductas que, aunque puedan parecer delictivas a primera vista, están justificadas bajo ciertas condiciones, lo cual esto asegura el respeto a los derechos humanos y evita abusos por parte del Estado. Bueno, y uno de los últimos puntos, puntos claves de dicho elemento es el conocimiento de la antijuridicidad. Y es que la antijuridicidad, como les mencionaba anteriormente, habla de la prohibición de una conducta. El sujeto debe saber, debe conocer, tener ese conocimiento del carácter de lo prohibido de su hacer y la no exigibilidad de un comportamiento distinto. Y actúa antijurídicamente, mencionado en el libro, quien sin estar autorizado realiza un tipo jurídico penal y con ello una acción socialmente que dañina, pero un tal comportamiento no solo es culpable cuando este es reprochable es decir, a su autor, porque pudo actuar de modo distinto, es decir, conforme a derechos. Pero está claro que no hay culpabilidad, en el libro lo mencionaba, sin antijuridicidad. Aunque sí hay antijuridicidad sin culpabilidad. La legítima defensa, como le mencionaba anteriormente, que es un ejemplo, es una agresión antijurídica, aunque el autor no sea culpable. Y frente a un acto ilícito no antijurídico, no cabe legítima defensa. Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, licenciadas y compañeros. Mi nombre es Bertín Estrada y yo les voy a hablar sobre la tipicidad. La tipicidad implica que la conducta del autor debe encajar en un tipo penal específico, es decir, debe estar claramente definida y tipificada en la ley. Esto asegura que solo aquellas conductas que se ajusten a lo que el legislador ha considerado delictivo pueden ser sancionadas. Como mis otros compañeros han venido hablando atrás, ¿verdad? La tipicidad, para que esto es una conducta, para que se pueda considerar un delito, debe encajar exactamente con la descripción legal del tipo penal, como por ejemplo, mi compañera Yanix hablaba del robo. Este se define como la apoderación de bienes ajenos o usando la violencia o también la intimidación. Como claro ejemplo tenemos en nuestro país cuando las maras hacen adquisición de la propiedad, ahí sí puede entrar lo que es como un delito. Pero ya, si nosotros tomamos otro caso, que es la acción de culpa, esos requisitos específicos pueden ser no se pueden ser considerados robos. Es decir, si inocentemente yo entro a una tienda
no inocentemente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo vengo y tomo un objeto de la tienda y no me voy a apoderar de él para siempre, sino que yo lo voy a hacer momentáneamente, ahí no entra lo que es eh, un delito como robo. Siguiente, por favor. También tenemos los principios de la legalidad. La tipicidad es una manifestación del principio de la legalidad que establece que no hay un delito ni pena sin una ley previa que lo defina. Esto significa que una conducta solo puede ser considerada delictiva si está exactamente prohibido por la ley, que era lo que venía, constantemente lo venimos hablando desde que la compañera Mariela comenzó a exponernos el tema, ¿verdad? No puede haber un delito ni pena, sino si una ley previa que lo defina, como por ejemplo, si la ley solo define el hurto como ah, como la apropiación permanente, que era lo que les daba el ejemplo anteriormente, de un bien, pues ahí sí se considera que es un hurto. Pero al tomar un objeto con la intención de devolverlo, ya no encaja en esa definición y no por ser, no se puede ser castigado como un hurto porque el tomar algo que solo es como para, lo tomo, yo le tomo un lápiz a Cindy y yo se lo devuelvo, eso no se toma como un hurto, por ejemplo. Y el juicio de la tipicidad, pues para determinar si una conducta es típica, se realiza un juicio de tipicidad, que este consiste en analizar si la acción realizada presenta los caracteres, perdón, que el legislado ha imaginado para este tipo penal correspondiente. Si la acción no se ajusta a la descripción del tipo penal, no puede ser considerada delito, aunque la pena, aunque pueda ser antijurídica. Pues anteriormente nuestro compañero Víctor nos estaba hablando de lo que era la juridicidad y sabemos que la antijuridicidad, perdón, se refiere a una conducta que va en contra de la ley o que está prohibido por el ordenamiento jurídico. En términos generales lo podríamos llamar que se ajusta a las normas legales vigentes y por lo tanto se considera ilegal. En la parte del juicio de tipicidad, pues como ejemplo podemos decir que el robo requiere para que sea un robo requerido, se tendría que usar lo que es la violencia o la intimidación. Algunas tomas si nosotros, como les venía diciendo desde un principio, con lo que es el ejemplo del robo, continuando con ello, si yo tomo algún objeto de manera pacífica, pues la conducta, aunque antijurídicamente, no encaja con la definición de robo. Por lo tanto, no se considera un delito de robo, como anteriormente se lo explicaba. Solo se considera robo, como bien lo decían, cuando está establecido en las descripciones legales del tipo penal. Siguiente, por favor. También tenemos lo que son los elementos de la tipicidad. Dentro de los elementos tenemos la descripción de tipo penal, que esto es la ley debe de definir claramente las conductas prohibidas. También tenemos lo que es la adecuación de la conducta, que es la acción que debe coincidir, perdón, con los elementos de tipo penal, y también tenemos lo que es las consecuencias, que solo si la conducta es típica se puede evaluar su antijuridicidad y la culpabilidad. Sin la tipicidad no hay delito aunque la conducta sea antijurídica. Los dejo con mi siguiente compañera, gracias. Buenas noches, compañeros. Como siguiente punto tenemos lo que es la
culpabilidad, que desde el punto de vista pues psicológico tenemos que está basado pues en el causalismo naturalista, que exigía la comprobación pues de un nexo psíquico con el hecho pues cometido de una relación de causa y efecto, lo que hace que la teoría general del delito tiene como función pues determinar los rasgos que convierten una conducta en delictiva. Entonces es aquel culpable quien actúa de una manera cuando podía libremente obrar de otra. Entonces tenemos que en el artículo 14 del Código Penal, dolo actúa dolosamente en el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Por ejemplo, es cuando una persona comete un delito y sabe que es ilegal y peligroso, pero lo hace de todos modos. Y en este caso, el individuo actúa dolosamente porque comete el delito con pleno conocimiento y voluntad. También tenemos lo que es la culpabilidad, porque tiene un vehículo de naturaleza psicológica, ¿verdad? Que enlaza a su autor con su acto, siendo el dolo y la culpa sus formas de presentación. Entonces tenemos que se debe tomar en cuenta lo siguiente para analizar la culpabilidad: el conocimiento de la antijuridicidad, que es crucial, ¿verdad? Porque permite diferenciar entre dos acciones cometidas en dolo, con dolo y aquellas realizadas por ignorancia o error. Entender que una conducta es ilegal y decidir llevarlo a cabo implica una intencionalidad y una conciencia plena del acto, lo cual es fundamental pues para la imputabilidad y la responsabilidad del autor, que esto ayuda a establecer si un individuo tiene la capacidad de comprender la naturaleza ilícita de su conducta y por lo tanto puede ser considerada culpable de un delito. Tenemos lo que es también la imputabilidad. Es esencial para analizar la culpabilidad, ya que se refiere a la capacidad del autor de un delito de comprender y de controlar sus acciones. Evaluar la imputabilidad implica determinar si la persona tiene la capacidad mental y la madurez necesaria para entender la naturaleza ilícita de su conducta, de acuerdo con esa comprensión. Y por último tenemos lo que es la exigibilidad. Este factor se considera como la presión social, el miedo, la coacción, situaciones de emergencia que podrían haber influido en la capacidad de un individuo para elegir otra conducta si se determina que, dadas las circunstancias, no eran razonables esperar que la persona actuara de otra manera. Su culpabilidad puede ser atenuada o incluso eliminada. Este análisis es fundamental para asegurar que la responsabilidad penal, ¿verdad?, se atribuye de una manera justa y equitativa, tomando en cuenta pues las circunstancias particulares de cada caso. Como conclusión sobre el tema, nos dice que la teoría en general del delito establece un marco estructurado que permite identificar de manera clara y precisa las conductas delictivas, al descomponer el concepto del delito en los elementos fundamentales como la acción, la antijuricidad, la tipicidad y la culpabilidad. Facilita tanto el trabajo a los operadores jurídicos al evaluar la conducta específica. Esto se considera delictiva y en consecuencia sujeta a sanción. También tenemos que al centrar la atención de tanto la culpabilidad como un componente esencial del delito. La teoría subraya la importancia que el autor de una conducta delictiva posee la capacidad de comprender la antijuricidad de su acción y de actuar en consonancia con esa comprensión. Esto implica que aquellos que actúan con dolo o culpa pueden ser considerados penalmente responsables. Esta perspectiva garantiza que las sanciones penales se apliquen de manera equitativa,
Esto más que todo reconociendo la responsabilidad tanto del individuo, así evitando la imputación y o delito de la persona que carecen de la capacidad o intención delictiva. Esto sería todo en cuanto al tema. Muchísimas gracias.